¿Dónde encuentra uno en la Biblia que hay que creer solamente en la Biblia? Salve María, bienvenidos a Conociendo Nuestra Fe. La Sagrada Escritura es el tema que trataremos el día de hoy. La Iglesia, como lo enseñamos en la charla pasada, acepta, reconoce y enseña que la transmisión de la revelación se da a través de tres grandes elementos fundamentales: la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. La Iglesia no es una religión del libro. Hay otras que son religiones del libro. La Iglesia es una iglesia viva, es la religión del Verbo que se hizo carne. El Verbo se hizo carne y quedó allí en la transmisión del colegio apostólico, algunas cosas oralmente, otras por escrito, otras vinculadas y desarrollándose a través de los siglos, siendo enseñadas por el dogma que la Iglesia Católica tiene potestad de enseñar para guiar a los pueblos a través de la luz de la verdad y del comportamiento verdaderamente recto, es decir, el comportamiento moral. La Sagrada Escritura es una inmensa aventura a través de los siglos, colocando por escrito la revelación desde el Génesis, desde el primer momento de la historia, desde aquella lucha entre el bien y el mal en lo alto de los cielos, cuando la serpiente con su cola barre la tercera parte de las estrellas, es decir, hace que caiga una tercera parte del cielo en el pecado de rechazo a la autoridad de Dios en el cielo, hasta el Génesis, aquel capítulo del Génesis en el cual nos encontramos esa misma serpiente que se introduce en el jardín del Edén, seduce a Eva, Eva seduce a Adán y se da el pecado. Y la respuesta a ese pecado lo encontramos también en el Génesis. Enemistades pondré entre ti y la mujer, es decir, la serpiente y la mujer, entre su raza y la tuya. Ella te aplastará la cabeza, le anuncia la serpiente, cuando tú le hieras el talón. Un lenguaje misterioso, Génesis 3:15, conocido en la teología bíblica como el protoevangelio, porque es el anuncio ya de la salvación, de la venida del Mesías y de la redención. La Sagrada Escritura que tiene un canon que la Iglesia nos enseña, la Sagrada Escritura que aquí les decimos, ¿dónde encuentra uno en la Biblia? Como hablan los protestantes, las sectas protestantes, ¿dónde encuentra uno en la Biblia? ¿Cuáles son los libros de la Biblia? El canon de la Biblia no está en la Biblia. ¿Dónde encuentra uno en la Biblia que hay que creer solamente en la Biblia? Al contrario, encontramos en la Biblia la enseñanza de que hay que aprender aquello que se dice por palabra a través de la jerarquía de la Iglesia y que se enseña por escrito en los libros que la Iglesia nos reconoce y nos enseña como libros canónicos, es decir, como libros que están en la medida, libros que son reconocidos por el magisterio de la Iglesia. San Agustín, una carta de San Agustín, refutando los errores de Maní, aquel que da origen a la herejía maniquea, San Agustín dice una frase muy bella: creo en la Sagrada Escritura porque la Iglesia Católica me enseña a creer en ella. Es la Iglesia la que nos enseña a creer en la Escritura. Y no al contrario, sino que lo primero es esto. ¿Por qué hubo tantos libros? Algunos que son conocidos como los apócrifos, que son evangelios apócrifos, o sea, que no son auténticos evangelios, o libros apócrifos del Antiguo Testamento. La Iglesia nos da la medida. A través de los siglos, concilios que se dieron, el concilio de Jerusalén, el concilio de Florencia, sobre todo el concilio de Trento, donde quedó cerrada la cuestión bíblica con la enseñanza de la Iglesia al respecto de la canonicidad de los 73 libros que componen la Sagrada Escritura para nosotros los católicos. 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Vamos a hablar un tanto en estas clases al respecto de la Sagrada Escritura. Hablaremos en la próxima sobre el Antiguo Testamento. Salve María.